Ahí estamos. ¿Ok? Ahora vamos a compartir el archivo. Ahí está. Y empezamos entonces a ver el grupo 4 de proyectos de este subgrupo de programa. Se llaman proyectos para equipamiento comunitario. Para recordar un poquito, vamos a ubicar el grupo. Estábamos viendo el programa de mejoramiento de una vivienda de un barrio, y que este programa se componía de proyectos de eficiencia energética hídrica, ya vimos, condominios, ya vimos, proyectos de vivienda, vimos, y proyectos para equipamiento comunitario, que son los que vamos entonces ahora a retomar. Bien. Ahí está. ¿Qué tipo de proyectos se financian con este subsidio? Construcción de edificaciones comunitarias, mejoramiento de edificaciones comunitarias, construcción, mejoramiento de áreas verdes, acceso universal para equipamiento comunitario y mejoramiento de mobiliario urbano. Son los 5 tipos de proyectos que puedo financiar con esta parte de este programa. Y ahora vamos a mirar un poco de qué se trata, ¿ya? El tipo de proyecto de construcción de edificación comunitaria. Se trata acá de, por ejemplo, construir centros comunitarios, sedes sociales, salas de uso múltiple, multicanchas, camarines, bibliotecas. ¿Okay? O sea, estamos hablando de una estructura que tiene por finalidad usarla por la comunidad. ¿Okay? En este caso, el subsidio máximo obtenible son 7.500 unidades de fomento. Segundo tipo de proyecto, mejoramiento de edificaciones comunitarias. Aquí estamos hablando ya no de construirlas, sino que de repararlas, ampliarlas o mejorarlas para este mismo tipo de edificaciones que habíamos visto antes. Sedes sociales, centros comunitarios, salas de uso múltiple, multicanchas, camarines. Bibliotecas también. 2.000 unidades de fomento al subsidio máximo. El tercer tipo de proyecto es la construcción o mejoramiento de áreas verdes. Aquí estamos hablando de plazas, jardines, etc. 3.500 unidades de subsidio máximo en unidades de fomento. Acceso universal para equipamiento comunitario. Estamos hablando de vías de comunicación, rampas, rebaje de veredas, circulaciones, contexto de guías y alertas, señalética, adecuación de mobiliario, todo lo que tiene que ver con vías de comunicación, 1.000 unidades de fomento. Y estamos con mejoramiento mobiliario urbano, el último tipo de proyecto. Estamos hablando de bancos, cicleteros, juegos infantiles, máquinas de ejercicio, luminaria. 250 unidades de fomento. ¿Okay? Estos 5 tipos de proyectos entonces son postulables para subsidios. Los subsidios máximos ya los vimos. Y ahora, plazo para aplicar el subsidio en general, 1 año. Excepto los proyectos de construcción, que son de 1 año y medio. ¿Quiénes pueden postular? Solo se puede postular colectivamente y solo pueden hacerlo organizaciones comunitarias o juntas de vecinos. ¿Cómo es el paso a paso del proceso de postulación? La organización comunitaria o la junta de vecinos tiene que elegir la entidad patrocinante. Es lo que hemos visto siempre. Esta entidad patrocinante va a iniciar el diseño, va a apoyar la postulación, va a preparar antecedentes, va a ingresar finalmente la postulación al MIMPU, el Servio va a evaluar los proyectos, va a seleccionarlos, y aquellos que estén seleccionados van a recibir el subsidio de parte del Ministerio de la Vivienda. ¿Cuáles son los requisitos para postular? Recordemos, postulaciones colectivas, no individuales. Tiene que existir un certificado de vigencia de persona jurídica, por ejemplo, de un condominio o de una junta de vecinos. ¿Sí? Documento, de acuerdo al formato Servio, eso sí, que justifique y acredite impacto del proyecto en la comunidad. Es decir, qué externalidades positivas tiene el proyecto que quiero adjudicar subsidio para la comunidad. Imaginen, por ejemplo, que estemos hablando de instalaciones deportivas. ¿Okay? El impacto es el deporte. ¿Ya? Y prevención de actividades como ser droga, por ejemplo. ¿Ya? Contar
Otro requisito, contar con cartas de apoyo de entidades públicas o privadas, ¿ya? Que tengan representación en el barrio. En el fondo, le estamos pidiendo que otras entidades también justifiquen necesidad del proyecto. ¿Sí? Luego, la organización que postula, supongamos que está postulando una comunidad de copropietarios, tiene que presentar el documento, ¿okay? Un documento donde se apruebe el proyecto por más de la mitad de los asociados. ¿Okay? Si estamos hablando de una comunidad de copropietarios, más de la mitad de los copropietarios tienen que estar de acuerdo. Y tiene que haber un documento, normalmente va a ser una asamblea de copropietarios, y un documento que avale que más de la mitad de ellos están aprobando el proyecto. Si estamos hablando de proyectos de construcción o mejoramiento de edificaciones comunitarias, hay que presentar una declaración jurada donde esta comunidad, ¿ya? Este grupo de vecinos que está postulando a un subsidio de mejoramiento de equipamiento comunitario, acepte el uso de este por parte de otras organizaciones del barrio o sector. ¿Okay? Por ejemplo, si construye una multicancha, me comprometo como comunidad, que soy receptora de ese bien, ¿okay? Que estuvo financiado por subsidio, a que esta multicancha puede ser usada también por otros vecinos que no son de la comunidad que se adjudicó el subsidio. Se tiene que presentar nómina de personas residentes en el barrio en el cual se localiza la obra, ¿okay? Y presentar un plan de uso o mantención que tiene un formato que entrega el servicio. Es bastantes cosas que hay que juntar para poder postular a este tipo de subsidio. Ok, con esto terminamos el segundo programa, que es la construcción, perdón, no es construcción, vamos a ver cómo se llamaba exactamente. Mejoramiento de vivienda de barrio. ¿Okay? Ya hemos recorrido el de construcción de la vivienda y ahora recorrimos el de mejoramiento de una vivienda de barrio. Antes que pase al siguiente y último, que es el programa rural, ¿tenemos alguna consulta? Isidora, Marco, Valentino, ustedes que permanecen, ¿alguna pregunta respecto al programa que acabamos de ver? Aparentemente no. Entonces vamos a pasar ahora al último de todo esto. El último de los programas de subsidio habitacional que vamos a revisar es el llamado programa rural. ¿Okay? Vamos al programa rural entonces. Bien, aquí está. El programa rural cuenta con 4 subprogramas. Construcción en sitio del residente, construcción de conjunto habitacional, mejoramiento de vivienda individual y mejoramiento de entorno y equipamiento comunitario. O sea, uno los puede agrupar en 2. Algunos que son de construcción, mejoramiento y ampliación de una vivienda, y los otros que son construcción de condominio y mejoramiento de su equipamiento comunitario. ¿Cuál es la característica común que cruza todo el programa rural? Para que sea programa rural, tiene que ser viviendas que estén en localidades cuya población es menor de 5.000 habitantes. Y ahí califica para el programa rural en alguna de estas 4 opciones. Vamos a partir por la construcción en sitio del residente. ¿Okay? Aquí obviamente estamos hablando de construir vivienda en un terreno que es de propiedad de una familia, ¿ya? O de un grupo de familias que vive en estas zonas de hasta 5.000 habitantes. ¿Ya? Postulación individual o colectiva, y el monto del subsidio va a depender de la calificación socioeconómica de la familia que postula, ¿okay? Y de la zona geográfica en que se encuentra la localidad. ¿Okay? Se le exige que la vivienda a construir tenga al mínimo 3 partes, ¿ya? Cocina, baño y estar comedor, y una tercera, los dormitorios, que deben ser 2. ¿Okay? O sea, una vivienda para poder postular como proyecto tiene que tener 2 dormitorios, cocina y baño y estar comedor. Y pueden agregar 2 obras adicionales. ¿Okay? Y esas 2 obras adicionales son o la construcción de un tercer dormitorio
o de un recinto adicional, por ejemplo, para almacenar leña, o una bodega de alimentos, un gallinero, un invernadero, u otros con fines productivos, que significa que esta familia tiene un emprendimiento, entonces puede tener una habitación destinada a la producción de aquello que está generando. ¿Cuál es el ahorro necesario para postular? Depende del tramo del registro social de hogares que tenga la familia, ¿ok? Y se le exige 10 unidades de fomento, o 30 o 50. Va aumentando el ahorro mínimo en la medida que la persona o la familia está en un porcentaje de vulnerabilidad que representa mejor condición. Tiene un subsidio extra adicional si genera un tercer dormitorio de 5 unidades de fomento o 7, y tiene un ahorro mínimo adicional que se le exige en el caso que postule un recinto adicional de almacenamiento productivo. Entonces, podría llegar una vivienda, por ejemplo, donde la familia está categorizada entre el 50 y 60% del registro social de hogares, tendría hasta un máximo de 40 unidades de fomento en la medida que su proyecto incluye un tercer dormitorio y un recinto adicional de almacenamiento, por ejemplo. Quienes no están obligados a acreditar ahorro mínimo son las personas calificadas como adultos mayores y que estén en el 40% más vulnerable del registro social de hogares. En ese caso no se va a exigir. Subsidios complementarios. También se puede acceder a otros subsidios, ¿ya?, que tienen relación con mayores costos de construcción. Y estos tienen que ver con mejoramiento del terreno, construcción de alcantarillado, proyecto para conectarse al agua potable, proyecto para conectarse a la red pública eléctrica, o ciertos requerimientos de arquitectura local o obras para discapacidad. Si en cualquiera de estos casos se puede postular a mayores subsidios aún. Y además, las siguientes obras que vamos a mencionar a continuación no tienen costo adicional para el postulante, o sea, son financiadas por el Estado. El colocamiento de paneles fotovoltaicos, que son para generar electricidad, los colectores solares térmicos, que son para calentar agua en cocina y baño, y el acondicionamiento térmico, que es mejoramiento de la envolvente o aislamiento de la vivienda. ¿Cuáles son los requisitos para postular a este subprograma? Mínimo 18 años de edad y el carnet de identidad vigente, inscripción en el registro social de hogares, el ahorro mínimo, disponibilidad de terreno, que sea apto para la construcción, y contar con una entidad de gestión rural, ¿okay?, que es un poco el sucedáneo de la entidad patrocinante, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace la entidad de gestión rural? Asesora en la postulación, elabora proyectos, ¿okay?, y los contrata y fiscaliza a las obras, ¿okay? Entonces, estas entidades de gestión rural hacen toda la pega, digamos, ¿ya?, que tiene que ver con el proyecto y la obra misma, ¿okay?, en el sentido de que son las personas, la entidad que está vigilando, fiscalizando que la obra se haga correctamente de acuerdo a las especificaciones. Y todas estas entidades de gestión rural están en un registro que está en el Servio o Seremía regional en su región. Segundo programa, ¿ya? Primero vimos construcción en sitio del residente, ahora vamos a ver la construcción de un conjunto habitacional. Este subsidio de conjunto habitacional ahora lo que permite es construir proyectos, ¿okay?, de hasta 60 viviendas, donde el terreno puede ser de propiedad del comité postulante o lo puede optar a comprar con cargo al subsidio. Evidentemente, como es rural, es para localidades menores de 5.000 habitantes. El subsidio también va a depender de las características socioeconómicas de las familias que postulen y de la zona en que están ubicados, ¿okay?
Y también, igual que en el caso anterior, las viviendas tienen que tener mínimo 2 dormitorios, cocina, baño y estar comedor. Y tienen que considerar estos conjuntos, equipamiento, vialidad interna y áreas verdes. Y pueden agregar 2 obras, ¿okay? Que son las mismas del caso anterior, tercer dormitorio o un recinto de almacenamiento o con fines productivos. El ahorro necesario para postular, igual que en el caso anterior, depende del registro social de hogares, tiene un ahorro mínimo por el subsidio base, tiene un ahorro mínimo cuando se adiciona el tercer dormitorio, tiene un ahorro mínimo adicional cuando se postula un recinto de almacenamiento productivo, y también uno más cuando estamos hablando de mejorar equipamiento comunitario. O sea, por ejemplo, en una familia que está del 50-60%, el ahorro exigido mínimo puede llegar a 41 unidades de fomento. ¿Sí? Subsidios complementarios también pueden ser postulados. Igual que en el caso anterior, son las mismas condiciones: mejoramiento de terreno, construcción de alcantarillado, proyecto de agua potable, conexión eléctrica, requerimiento de arquitectura local, discapacidad. Y también las obras de paneles fotovoltaicos, colectores solares térmicos y acondicionamiento térmico no tienen costo para la familia postulante si deciden agregarlos. ¿Okay? Los requisitos para postular son prácticamente los mismos: mayoría de edad y carnet vigente, inscripción en registro social de hogares, ahorro mínimo, terreno apto para la construcción que tiene que ser acreditado que existe, y el contar con la entidad de gestión rural. Vamos al tercer tipo de programa rural: mejoramiento y ampliación de vivienda ya existente. Aquí estamos hablando entonces que la familia tiene una vivienda y lo que vas a intentar hacer con el subsidio es mejorarla o ampliarla. También se reduce a viviendas que están residen en zonas de población menor de 5.000 habitantes. ¿Qué se puede hacer con este subsidio? Si se trata de mejorar la vivienda, puede aplicar a techos, muros, pisos, mantener servicios básicos, acondicionamiento técnico o eficiencia energética. Y también ampliación de espacio. ¿Okay? Ahorro mínimo para postular, dependiendo también acá del tramo del registro social de hogares, si es un subsidio de mejoramiento o si es un subsidio de ampliación, son prácticamente las mismas cantidades. ¿Okay? Y las personas que tienen 60 o más años y pertenecen al tramo del 40% del registro social de hogares no están obligadas a acreditar un ahorro mínimo previo. También se puede postular a subsidios complementarios. En este caso son otros: mejoramiento de terreno, que solo califica para ampliaciones, requerimiento de arquitectura local, regularizar construcciones existentes y discapacidad. La regularización de construcciones existentes significa poder sanear títulos de dominio, básicamente. Y igual que en los casos anteriores, obras de paneles fotovoltaicos, de colectores solares térmicos y de acondicionamiento térmico pueden ejecutarse sin costo para la familia que postula. Requisitos para postular: mayoría de edad, carnet de identidad vigente, inscripción en registro social de hogares, ahorro mínimo, disponibilidad de vivienda o caseta sanitaria, porque aquí estamos hablando de una vivienda que ya existe, ¿ya? Entonces hay que acreditar que sí. Pero estos tipos de vivienda que vamos a mencionar son los únicos que pueden postular: viviendas sociales con avalúo no superior a 500 UF, viviendas construidas o compradas con un subsidio habitacional del Ministerio de la Vivienda, viviendas construidas por el Servio o los antecedores de esta institución, viviendas patrimoniales y viviendas construidas antes de 1931. Y por último, se exige contar con la entidad de gestión rural. Y ahora nos vamos al último de los programas del programa rural, que es el de mejoramiento del entorno y equipamiento comunitario. ¿Qué es lo que se busca acá? Ejecutar obras de equipamiento comunitario tanto para construcción, ampliación o mejoramiento.
¿Cuáles son? Equipamiento deportivo, áreas verdes, plazas, juegos infantiles, recintos comunitarios, centros culturales, ferias, huertos comunitarios. Se postula en forma colectiva. Se requiere una unidad de fomento mínimo por familia postulante. Se puede optar a subsidios complementarios cuando hay necesidad de financiar mayores costos de construcción que tengan relación o con mejoramiento del terreno o con requerimientos de arquitectura. Requisitos para postular: mayoría de edad, contar con el carnet de identidad vigente, inscripción en registro social de hogares, ahorro mínimo previo, disponibilidad de un bien nacional de uso público, terreno o inmueble, o sea que existe esta cosa, ¿ya? Previamente, y contar con una entidad de gestión rural que haga todo el trabajo, como hemos visto, de diseño, ayuda a la postulación, fiscalización de obras, etc. Bien. Con esto estamos llegando al final de del contenido del subsidio habitacional y sus 5 programas. Entonces, Benjamín, Isidora, Marco, Valentina, que son los que están presentes en este momento, ¿tienen ustedes alguna pregunta, comentario que quisieran hacer respecto al tema que hemos visto hoy día? ¿Nada? Bien. Entonces, voy a sacar aquí. Ya, dejamos de compartir. Bien. Listo. Solo me resta despedirme de ustedes 4 que son los que están presentes. ¿Ya? Despedirme porque el curso termina estrictamente en este momento. Nos queda, por supuesto, la ayudantía de mañana, en la que nos vamos a poder encontrar si ustedes quieren asistir. Nos quedan las evaluaciones que siguen, pero como sesión de clases donde estamos interactuando todos, esta es la última. Así que quiero decirles que se terminó el semestre, ¿ya? En forma mucho más rápida que lo que uno realmente previó. ¿Okay? Y espero que haya estado a la altura de las expectativas de ustedes, les haya aportado información. Recuerden siempre que la idea de este curso es que esta información que ustedes han obtenido, estos conocimientos que han contenido, los compartan con otras personas, los compartan en su familia o los compartan con otras personas. Difundan este conocimiento porque el saber respecto a pensiones, a seguros de cesantía, al sistema de salud en el cual uno está inmerso, y estos programas de subsidio habitacional, para algunas personas puede ser muy importante, ¿ya? Porque les permite acceder a beneficios que de otra manera no los tendrían. Bien. Les cedo la opinión, si tienen algo interesante que decirnos ahora respecto al curso, si hay algo que les haya parecido interesante, les haya aportado. Encantado de... Profe, Isidora, dime. tengo unas dudas, pero no con la materia, sino con el examen. Con Vamos. 4.1 no lo da, ¿verdad? Claro, tú, mira, para hacerlo fácil, tú tienes una nota en la evaluación 1, una nota en la evaluación 2 y vas a tener una nota en la evaluación 3. El próximo sábado de esta semana vas a saber todas esas notas. Si en ese momento tú tienes un promedio entre esas 3 notas que sea 4 o superior, estás automáticamente aprobado. ¿Okay? Ya. Y otras Podrías, 9.5 se aproxima para 4, ¿no? el 3,5, no, el 3,95. Ah, no, no hay aproximación. No, sí hay, pero para el segundo decimal. ¿Mm? Ya, No, no el 3,5 al 4, sino el 3,95 al 4. ya. ¿Okay? Muchas gracias. Tú también, aunque tengas un promedio 4 o superior, estés aprobada, igual puedes dar una prueba recuperativa, ¿ya? Y poder optar a mejorar tu nota.
pero tienes que tener en cuenta que la nota que obtengas en la prueba recuperativa no la puedes borrar. ¿Ok? Ya. Eso es la información que te podría entregar respecto a tu pregunta. Ok, pues chiquillos, muchas gracias. Voy a, ¿cómo se llama? A terminar la grabación en este momento.